Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Se me tal? oye Y buenas bien, ¿no? tardes, Sí. Álvaro. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes a los dos. Estamos en la presentación del libro Mi vecino Miyazaki, Estudio Ghibli, la animación japonesa que lo cambió todo, en la novena edición dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones. Nos acompañan los dos autores, Álvaro López Martín y Marta García Villar, que son dos expertos en el mundo de anime en general y en específico de Miyazaki. También tenéis varias publicaciones, pero al final este libro también hace como una especie de díptico con el libro de Mm, antes de mi vecino Miyazaki. Pero la cuestión es que aquí tenéis, a los lectores tenemos la oportunidad de hacer un recorrido por toda la producción de Estudio Ghibli a lo largo de su historia. Aquí en esta novena edición hay un pequeño letrero aquí abajo que pone edición definitiva, que habría que ponerle un interrogante Sí. viendo los sustos que nos ujú, pega Miyazaki. Pero bueno, la cuestión la realidad es que esta novena edición de vuestro libro coincide con la llegada a las salas de cine de la última película de Miyazaki, que a nivel internacional se ha titulado como El chico y la garza, ¿no? ujú, Ahora vamos a hacer en esta charla, vamos a hacer un pequeño recorrido por vuestro trabajo y por vuestro libro, pero la primera pregunta que os quería hacer, que también sale, digamos, la parte correspondiente en vuestro libro, sobre la película del Chico y la Garza, os quería preguntar qué os ha parecido esta película. Sin decir spoilers, ¿qué os ha parecido? ujú. Empiece Marta. Como quieras. A mí, yo salí extasiada del cine. Para mí fue un disfrute, sobre todo más a nivel, ¿cómo deciros? Un disfrute analítico y creo que es un cierre. O sea, bueno, veremos si llega a ser su última película o no. Creo que es la película con la que se nota que tenía que despedirse o que quería, con la que querría despedirse. Porque cuando a veces pensar en que El viento se levanta fuera, su última película, a mí me generaba una sensación un poquito. Su última, entre comillas, ¿vale? Porque es todo como todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a decir última hasta la fecha. Me generaba como una sensación muy más inquietante, pero lo considero un auténtico compendio, una especie de, no sé en qué reseña lo vi, si creo que, no sé si una reseña del Mundo o El País, no recuerdo, pero creo que el término que cogían era vademecum, y el vademecum Ah, ostras. yo lo definí como un portfolio. Yo iba a Sí. portfolio con la idea de los aspirantes jóvenes, pero es todo lo contrario, es la idea de un Es como absoluto compendio. un Un compendio de compendio, de todo el exacto. O sea, es estilo, sí, sí, de un toda la homenaje. experiencia. Eso es, un Sí. homenaje de toda su experiencia. Lo que empieza siendo como un descenso a los infiernos, una divina comedia, que luego al final se convierte en una reflexión sobre hasta qué punto el arte es mortal, perecedero, imperecedero, y noto que es también lo decía cuando la vi, la obra más personal, pero sin duda, hasta la fecha más personal explícitamente, una obra personal en la que no esconde ni miedos ni inquietudes. Yo sentí que había visto ya a Miyazaki Sí. y salí muy extasiada con el eco de seguir buscando referencias. Mi mente estaba bulliendo continuamente, bueno, aquí qué homenaje ha hecho en Mm. fondo y forma a toda su obra. Entonces yo la verdad es que salí encantada con la sensación bueno, de ser un cierre digno, si dijéramos hasta la fecha, si hoy en día fuera su última película, creo que sería una despedida digna con ese enfoque de compendio, ¿no? Divina comedia y reflexión metafísica sobre la Sí, naturaleza del ostras, sí, arte. sí. Hostia, Mm. Pero sí, sí. me parece muy acertado. Decías el tema de las referencias y leíamos hace Buah, poco genial. también en las redes a Álvaro, como decías, que está inspirada en la obra clásica de Yoshino, ¿no? De Cómo vives, del 37, pero que en realidad la estructura de la película está basada en el libro de las cosas perdidas del Sí, 2006 de John de John Connolly, Connolly, ¿no? sí. Explícanos un poco Que qué te pareció a ti estuve, la película. claro, estuve yo investigando un poco y me encontré con artículos de cuando se empezaba a gestar la película. Y entonces, es verdad, yo creo que pocos nos dimos cuenta en su momento de que el propio productor Suzuki había dicho que el primer proyecto que le había mandado Miyazaki era, dijo literalmente Miyazaki, que era una adaptación flexible del libro de Las cosas perdidas de John Bueno, Connolly. flexible, digamos, Y libre. claro, yo investigué un poco y cuando empecé a leer la sinopsis digo, es que es literalmente esto, Ya, sí, porque lo único que hace es trasladar de,
de la Inglaterra de los años 40 a Japón, Sí, pero todo, sí. al menos hasta la llegada al mundo fantástico, es Bueno, de hecho, el eh, libro de Cómo vives no es claro. exactamente. Pero es Sí, que sí, todos en los últimos 7 años estábamos diciendo, es una adaptación Sí, de cómo vives. sí. Y claro, después cuando buceas un poco dices, esto, esto no, Bueno, a ver, nos ha engañado a todos por el título claro, de la película, que recordemos que sí, en Japón se titula Cómo vives y que el título internacional se ha cambiado para hacerlo no sé, más, no sé más vosotros, comercial. qué título hubierais preferido, ¿El chico y la garza o cómo vives? No, O yo el cómo chico y la vives. garza, sí, sí. sí, el chico, pero más que nada Sí, porque resultaría un poco engañoso, porque da Claro, pie a sí, pensar que es la adaptación. Si es verdad que Cómo vives aparece meta referenciado dentro, como un libro que lee el protagonista en un momento, o sea, y es un libro que a él se le deja como legado para aprender y también supongo que es como la referencia de Miyazaki de este libro, mis nietos quiero que lo acaben leyendo en algún momento. O sea, claro. yo igual tuve la sensación, igual que os he dicho lo del el descenso a los infiernos, un poco la reflexión sobre el duelo, que seguramente intuyo que el dolor por la pérdida de Takahata en estos años pasados tuvo que influir un Mm, poquito en esa parte. ah, Luego, esa ah, reflexión sobre qué va a ser de mi obra cuando yo no esté, que eso aparece en la película también. Y sí, creo que un tercer pilar sería qué es lo que quiero que sepan mis nietos, ¿no? Y ahí está, pues, bueno, el mensaje de el mundo es vuestro, también podéis crear cosas en él y también esa referencia concreta de que el protagonista lee cómo vives en un momento. Pero claro, utilizar un título de un libro que es referenciado dentro de la película es engañoso porque parece una sí, adaptación. Entonces, sí, yo con El chico y la garza creo que estoy claro. más contenta también. sí, sí. Mucha gente decía esto de, es que el título de cómo vives tiene mucho significado, en el Sí. sentido de que Sí, está preguntando al espectador sí. cómo vives. De hecho, según dicen los que saben japonés, que Marta sabe, yo creo, Pero ya se me ha olvidado un bueno, poquito, pero un sí. poco, Pero a pero ese sí, nivel sí. seguro que te han dicho lo de que no está bien traducido, sino que sería cómo vivís, no Sí, cómo sí, vives. Pero claro, sí, en España la novela oficialmente se llama claro. Cómo vives. Pero sí, los que Mm, saben japonés dicen, es que Miyazaki quería decir algo con el título. claro. Pero bueno, Además, yo yo creo creo que que lanzarlos, comercialmente es verdad que El chico y la sí. garza es más interesante. Pero tener un título como una pregunta, ¿verdad? Es muy Ya así es apelando, extraño. pero me parece potente, ¿eh? O sea, que Sí, a mí mi problema es que coincida con el título del libro y se pueda claro, malinterpretar como una adaptación, pero hacer un título así claro. existencial, apelativo, pregunta, me Es parece que, potente. es que se ha visto en muchos Hay un sitios. tema interesante que también aparece Mm, también en la crítica, que es el hecho de que más o menos ha tardado alrededor de 7 años en hacer esta Ujú, película. También es verdad que se ha juntado la pandemia y tal, mm, pero el hecho de la edad, el cansancio, el tiempo, la lista, ¿no? El elenco mm, de mm, autores que participan, que es impresionante. Al mm, final hay destellos de cosas que parecen que no sean hechos por él, ¿no? Como si hubiera, digamos, hay mm, un estilo Miyazaki, pero a la vez hay mm, hay alguna cosa mucho que, del director de claro. animación de Takeshi Honda, que por viene de ejemplo, Evangelion, o Mm, sea que es un estilo bastante distinto. Y estuve leyendo hace poco una entrevista a un animador que es Toshiyuki Inoue, que tiene 61 años, lleva bastante tiempo ahí, y estuvo explicando eso, que durante los 7 años estos, Miyazaki se le iba notando la edad, y llegando al final, que coincidía con el final de la película, también iba dejando funciones. claro. El animador este, Inoue, estaba diciendo al principio, Miyazaki estaba como siempre encima de todo el mundo, pero ya cuando pasaron 4 años a lo mejor, ya iba diciendo esto, hazlo tú. Esto, no sé, ayer o antes de ayer comentaba lo del diseño del personaje de Mm, Natsuko, mm, que Miyazaki había considerado que él no sabía hacer muy bien mujeres adultas y le dijo a Takeshi Honda que lo hiciera. mm, Y es verdad que te fijas en la película y te das cuenta que ese diseño en particular es bastante distinto. Y Toshiyuki Inoue decía que tenía un poco cosas de Satoshi Kon, de Millennium mm, Actress, ya, cuando en la escena esta famosa, poquito. la sala de partos, que seguro que Mm, os acordáis mm, de los papeles y todo, esa escena es muy
de otro estilo que no es el de Miyazaki. Y me pareció muy interesante lo que decía el animador este, porque decía que Miyazaki había dejado mucho más hacer a los animadores. Ya. Y, y yo creo que se nota, hay estilos muy Mm, distintos dentro de la misma historia. Y, Y bueno, en cualquier mm, caso, eso lo hace interesante. comentario de Marta hace más mm, énfasis, digamos, en la Sí. concepción y la mm, filosofía y el mensaje. Y ahora lo que estamos comentando es que hay algunos detalles, ¿no?, en el diseño mm, que nos hace recordar otros estilos y tal, ¿no? Claro, Pero bueno, mm, claro. la realidad es que estamos en la presentación de vuestro libro y en el libro se puede ver el recorrido del estudio Ghibli en general, pero también, evidentemente, las películas de Miyazaki. Esta de Chico y la Garza es una especie de colofón, no sabemos si el último o no, pero es decir, una especie de mm. colofón. ¿Qué va a encontrar el lector en vuestro libro y cuál creéis que es ese legado de Miyazaki? ¿Cómo lo vamos a percibir en vuestro ensayo? Pues, Más- sí, pues en el lector lo que va a encontrar mi vecino Miyazaki va a ser un panorama, un recorrido por todas las películas de Estudio Ghibli. Se basa sobre todo en un análisis temático y subtemático dentro de cada una de las películas y luego además incluimos pues una serie más de notas de producción, anécdotas. De hecho, en su día quisimos distinguir dentro del propio texto pues lo que era el análisis más en clave temática, sobre todo temática y filosófica o también con trazas de opinión. Y luego distinguimos en pequeños cuadritos, pues a lo mejor anécdotas, curiosidades, metareferencias, demás. Entonces va a tener esa dualidad de todas las películas de Estudio Ghibli desde su fundación, aunque no sea oficial, pero también con Náusica del Valle del Viento, hasta lo último, que bueno, análisis propiamente del Chico y la Garza no hemos podido introducir, porque cuando terminamos el libro todavía no había salido en cines, pero sí hay un capítulo bueno, de lo que se sabía hasta el momento. Si Dios quiere y podemos tener otra edición, bueno, yo deseando sacarle más, bueno, Bueno, más la jugo realidad es al que Chico y la Garza, la verdad. la realidad es que habéis acertado en el diseño y en el título y en la estructura porque decíamos que es la novena edición, ¿no? Es decir, que ha tenido Gracias. muchísima acogida, ¿no? Y vosotros sois conscientes de la muestra de cariño de los aficionados Mm, en los salones, en las ferias del libro, etcétera, sí. ¿no? Sí. Sí, yo, bueno, quería añadir a lo bien que lo explica Marta, el cómo está hecho el libro, el cómo está estructurado. Yo quiero añadir, y creo que siempre lo digo, que hay mucho Mm, aparte de nuestro conocimiento, hay mucho de nuestro sentimiento mm, hacia el estudio, y yo creo que eso también es una de las cosas particulares del libro, porque creo que entre Marta y yo eh, generamos esa especie de simbiosis con las películas, con lo que sentimos por ellas. Y creo que este libro se escribió básicamente hace 9 años, casi mm, 10 años, Ya. pero en ese momento probablemente éramos casi más aficionados que escritores, aunque mm, tuviéramos los conocimientos y yo creo que ahí se nota mucho también cómo sentimos esas mm, películas mm. y yo creo que eso hace diferente el libro también Sí, a otros que son más, a lo mejor más enciclopedias o sí, yo creo que hay una parte muy importante de mm, nosotros. Bueno, es total. increíble cómo, bueno, yo soy mucho mayor que vosotros, sí, no sé si se nota, pero No tanto, cómo nos ha afectado en nuestra vida las películas de Ghibli, ¿no? En los últimos 30 años. Es decir, Sí, que podemos explicar nuestra vida en función de las películas que hemos visto, ¿no? No sé Buah, es verdad. si tenéis esta percepción. sí. Es verdad. Sí, yo siempre digo que yo como que crecí, más o menos que me sentía identificada con Mei cuando de niña veía Totoro y luego de adolescente coincidí con el estreno del viaje de Chihiro y entonces eso me cambió la vida radicalmente. Entonces como tengo como a veces tengo la suerte que determinadas etapas de mi vida han coincidido más o menos paralelas a protagonistas de Estudio Ghibli. Entonces yo he sentido que de alguna manera el recorrido del estudio me acompañaba también ¿De en verdad? mis experiencias vitales. Sí. Entonces, Sí. luego, claro, también incluso un poquito más mayor, vi, por ejemplo, Susurros del Corazón, aunque no se correspondiera con los años, a lo mejor yo la vi a
finales de los 2000 y siendo una película de 1995, ¿no? Pero los temas que trataban también como que sentía que me acompañaban mucho en lo que era ya una época universitaria, de tomar decisiones, de quiero crear, pero a qué quiero dedicarme vida, perfeccionismo, etcétera. Y yo siento personalmente que los protagonistas de Estudio Ghibli me han acompañado mucho. Sí. Bueno, aparte también tiene como diferentes dimensiones o diferentes lecturas, ¿no? Porque he visto alguna crítica que decía que el Chico de la Garza seguía un esquema similar al de Chihiro, pero más simplista, no sé qué. Digo, si piensas esto, es que solo te has quedado en la superficie. Sí. Sí, Son, Es realmente que, son muy diferentes. sí, sí. sí. Es que yo creo que Chico y la Garza es tan diferente a todo lo que ha hecho Miyazaki, aun juntando todo lo que ha hecho antes, ha conseguido hacer una mezcla que es totalmente distinta. Y Original, por sí. eso yo creo que a mucha gente le ha Mm, chocado. Pero bueno, estábamos hablando del libro ahora. sí, Es que el Chico y la Garza da para mucho. sí, 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 Pero, sí. eh, Genial. mira, esto para la 10ª edición. Uf, de sí, verdad, qué bueno, ganas. O sea, es que como análisis ojalá total. llegue a la 10ª Sí, edición y por favor. Bueno, vosotros ahora ha salido vuestro libro, ha salido la película y todo también ha coincidido con la llegada a las librerías de lo que podemos decir un cuento ilustrado o una, en Mm, japonés podría ser una especie de historia ilustrada, sí, que mm, es El viaje de Suna, que tenemos aquí, El viaje de sí, Suna, mm, que era inédito en castellano. Bueno, de hecho yo creo que no se había publicado a nivel internacional, no había salido de mm, Japón. Es una historia original del año 83 y esto es interesante eh, por varios motivos, ¿no? Es decir, en el año 83 coincide la génesis, digamos, de esta historia, coincide con la época en que él está dibujando el manga de Náusica del Valle del Viento. mm, Más o menos son, digamos, en los 81, 82, 83, coincide, digamos, a la vez. Eh, y seguramente tiene reminiscencias de influencias por un lado y por otro. Y también es interesante porque viene a ser una especie de ejercicio, de libro de ejercicio para una película que nunca ha llegado a existir. Y mm, entonces aquí también me parece algo muy interesante, ¿no? Es decir, que él hace unas acuarelas, de hecho lo llaman un libro ilustrado porque mm, hay muchas páginas completas con una ilustración, con texto acompañando, no hay mm. digamos, ¿cómo se llama esto? Ahora no me sale en castellano. Bueno, los, ¿Bocadillos? O algo bocadillos así, son. sí. sí, Cada los vez son bafaradas y Mm, no me salía. Los sí, bocadillos nada, no sí. hay, es un texto acompañando Mm, y vendría a ser una especie de portafolio que él llevaría a los productores para sí. explicar su proyecto y el hecho de que le dijeran que no, pues al final se acabó convirtiendo en un libro ilustrado, ¿no? Pero ahora que lo podemos ver, digamos, casi 40 Mm. años después, en realidad nos da mucha información, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros, pero nos ayuda a ver cosas que luego aparecerán en su obra, ¿no? es que es lo que Mm, decías. El viaje de Suna no ha podido convertirse en algo animado, pero en el fondo casi lo hemos mm, visto todo en mm, diferentes películas, Ya, porque está la historia del viaje este, que es como el de la princesa Mononoke, el que hace Ashitaka, mm, que es prácticamente igual, porque es el, Suna sale de su pueblo en busca de una solución, y ya, es muy parecido. Y después también tiene muchas cosas de, de Nausicaa, que mm, también era la misma época, yo creo. mm, Miyazaki también ha trabajado muchas veces por los momentos en los que vivía. En los años 80 se hizo el castillo de Cagliostro en el 79 y mm, ya empezó, y lo siguiente que hizo ya era un poco consecuencia de eso, era consecuencia de Cagliostro, de Conan, el niño del futuro, y después salió El castillo en el cielo, que es mm, bueno, una especie de versión de Conan también, y yo creo mm, que todo eso al final siempre ha ido Miyazaki encadenando sus propios mundos de una a otra película. Yo lo comentaba el otro día, el Miyazaki del Chico y la Garza es un Miyazaki anciano. Y, mm, y hemos visto eso, una evolución desde el Miyazaki del Viento se levanta,
y hemos visto con 70 años, después con el Chihiro antes, con Porco Rosso antes, y en el fondo es el reflejo de la edad de Miyazaki también, sus momentos vitales, y el viaje de Shuna es eso, es el momento que vivía de ilusión por contar esas cosas que después terminó desarrollando en películas, en el manga de Nausicaa también. Bueno, es como si plantara un Sí. germen que fuera, Sí, ¿no?, es como, creciendo en sus claro, siguientes es que obras, ¿no? para mí las ideas de Miyazaki es como que nunca mueren. Él, si le rechazan una idea, al final la termina metiendo en otro Ya, sitio, y sí, sí. como, Bueno, es también es de ideas curioso, fijas. sí, sí, también es muy curioso el tema de las influencias, ¿no? Porque en este Sí. caso, por ejemplo, en el viaje de Shuna una leyenda tibetana. Ujú. Pero bueno, ahora hace un momento estábamos hablando de un libro inglés y estamos, ¿no?, venimos de influencias ¿no?, de clásicos europeos, ¿no?, de literatura infantil, ¿no? Es decir, Sí. cómo es una persona que se va, ¿no?, alimentando de todo lo que va leyendo y a partir de ahí hace como, ¿no?, eso sería algo moderno, ¿no?, que llama el hiperlink, ¿no?, que acaba sacando ¿Verdad? ¿no?, una adaptación de todo lo que él tiene en la cabeza y además reconociendo las influencias, que eso también es muy noble, ¿no?, por su parte. Claro, y además es Sí. capaz de ir transformando todo. Así que yo creo que es interesante. La No idea sé, de sí, ¿qué opina Marta? de poder seguir eso, actualizando, si iba a decir más que reutilizar, actualizar proyectos que no llegan al puerto, a la culminación en un medio concreto, que sea en este caso el cine, pero me quedo también con lo que señalaba Álvaro del momento en el que estaba. O sea, en el viaje de Shuna tenemos esa preocupación por una sociedad que pasa hambre, se ve como ese fervor de lucha de querer todavía pues apostar por un cambio en el sistema. O sea, se ve también hay una crítica socioeconómica, si me apuráis también, o esa figura Sí. de un líder regio, se ve como todavía esa esperanza Bueno, o esa y el frustración por esclavismo, ¿no? luchar, el También. esclavismo también, Sí. que luego... Y luego, claro, y ahora tenemos, si nos plantamos ahora El chico y la garza, donde ya la reflexión son más de índole existencialista, la muerte, el qué es lo que Filosófico casi. queda. Sí, ¿qué es lo que queda cuando yo me vaya? Ahora, esa lucha la van a tener que llevar otros por mí. Tengo que aceptar que son otros los que van a ser el Shuna, el líder que va buscando una solución para ayudar a su pueblo. Yo tengo que decir que yo Shuna el viaje de Shuna lo tenía yo en japonés hace años. Cuando cuando fui a Japón me lo compré allí y dije, bueno, lo tengo aunque solo pudiera maravillarme un poco con las ilustraciones, era suficiente. Y para mí poder haberlo tenido ahora en español es decir, bueno, pues completar con detalle aquello que yo sabía o lo que sabía con mi limitadísimo japonés de aquel entonces, que era muy, muy escaso, ahora poder completar todos esos Bueno, matices hay y que que lo decir que tengamos es maravilloso, además la edición es preciosa. Yo la lo que edición es conseguí en preciosa. Japón era con una tapita muy blanda. Aún así es una Claro. joyita, pero esta Sí. edición que tenemos es una maravilla. La edición de Sananda Graphics es maravillosa y que hay que Sí, decir también que está en castellano y en catalán. Sí. qué bien, sí, Y además acaba de sacar la sí. segunda edición, o sea, ha Sí, vendido un montón, ha porque vendido. Y ha sido previamente la tuvimos en inversionada. inglés un poquito antes, ¿eh? O sea que tampoco, Sí. pero hasta hace En nada. O Estados sea que Unidos. realmente es una obra que ha tardado mucho en salir a otros idiomas también. Bueno, ostras, ha sido 40 años. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cuál creéis, porque ahora hay tantas noticias, cuál creéis que va a ser ese legado de Miyazaki? Ahora hay muchas noticias alrededor del estudio Ghibli, hay la noticia de la compra por parte de una cadena de televisión. ¿Cómo veis todo lo que está sucediendo? ¿Qué proyectos están anunciando? ¿Cómo veis todo esto que está pasando ahora? Eh, Pues, el otro día, ya. hace 2 días, Goro Miyazaki dio una entrevista diciendo que su padre y el productor Suzuki no le iban a dejar sucederles, así que en principio, según el propio Goro Miyazaki, eh, Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki van a seguir en Estudio Ghibli y están trabajando para seguir. Mm, Claro, son personas de 75, 80 años. mm, ¿Hasta cuándo? Pues hasta pues, la vida es limitada. Pero el futuro de Estudio Ghibli pasa ahora mismo, en el periodo inmediato, sigue pasando por Miyazaki y Suzuki. Y Bueno, no, que viene una hace- noticia de Miyazaki que decía que ya no podía ni conducir, ¿no? Y daba claro, como
una sensación de pena, ¿no? De, Sí, ostras, ¿no? Que es un señor ya de 80 y pico años. sí. Sí, sí, pero bueno, que... Sí, hace como 10 años así tenía unas declaraciones, creo que en Kingdom of Dreams and Madness lo decía, que sentía que, perdón, ¿voy a estornudar? No, vale, que sentía que con que Estudio Ghibli, pues el futuro que sea de Estudio Ghibli sería literalmente como derrumbarse. Y digo derrumbarse concretamente, que con El chico y la garza me hace mucha gracia el verbo derrumbarse, pero no digo nada más. Y luego pero yo creo que esa era como su visión pesimista de aquel entonces. Ahora yo pienso que pasa más por una aceptación en un delegar y un lo que dice Álvaro, mientras ellos estén a ver qué pasa. Y yo pienso que después eso ya es aventurar mucho, pero igual a nivel empresarial supongo que se pasará por una diversificación, a ver el Parque Ghibli también qué tal funciona, a lo mejor también se Explícanos, vuelve Marta, explícanos así. un poco esta diversificación que Mm. ¿no? afecta, digamos, al museo y afecta al parque de atracciones, ¿no? Sí, claro, desde que el parque, por ejemplo, va a conocer su última expansión hasta la fecha en marzo del año que viene, ¿no? Hasta ahora tenemos como hay una zona central, hay otra dedicada a Mononoke, otra a Totoro, otra dedicada a Susurros del Corazón barra Haru, y falta una, bueno, Mononoke la van a abrir ya mismo también, y la última, el Valle de las Brujas, en torno a Nikki y el Castillo Ambulante, será abierta en primavera del año que viene. Entonces, es un parque que está ahí en expansión, de momento no se conoce que vaya a expandirse más, pero va a quedar también ahí bueno, como un legado físico, homenaje, museo, está abierto, no es un parque temático al uso que podríamos imaginar, bueno, atracciones y demás, es un recorrido por estatuas, escenarios, hay también una sala de proyecciones como pasaba con el Museo Ghibli para también ver cortos, exposiciones temáticas en torno a toda la obra del estudio. Entonces va a quedar ahí como una estatua, como Ya, un final es una así experiencia para inmersiva, emplearlo. ¿no? Y es una experiencia inmersiva, sí. Y bueno, ya os digo, de momento las últimas pensiones para el año que viene y yo creo que van a seguir también cuidando eso y ampliándolo, eso está ahí Pero, también. yo no he estado, ¿eh? Es decir, no es lo mismo el museo Poco. que el parque, ¿no? No, el museo Ghibli está en Mitaka, en las afueras de Tokio, y el parque Ghibli, que es una extensión mucho mayor, está en Nagoya, que Ah, ok. no está bastante lejos de Tokio. Pero son dos experiencias complementarias. El museo Ghibli aún también sensorial, pero más pequeñita, y el Ya. parque Ghibli es más a lo grande. Que hablo como si hubiera ido, pero no voy a ir, pero todavía. Lo que pasa es que, como Va veis, a ser pronto, has voy a dicho. ir pronto y estoy investigando mucho y ya tengo ahí todo casi listo, entonces pero sí, son dos experiencias complementarias, una más extensiva. De hecho, cuando se sacan entradas, no puedes sacar una entrada para el parque, tienes que sacar entradas para las distintas zonas del parque. Que yo os digo, esas zonas temáticas pues se tienen en cuenta. También con acceso limitado por horas. Al final se trata de que el que lo visita pueda tener esa experiencia inmersiva de pasear por todas esas zonas que recrean películas concretas, pues son más el ambiente de Mononoke, más el ambiente de Nikki, el aprendiz de bruja, más el de Susurros del Corazón, etc. Y sobre todo, por lo que van diciendo en todos sitios, tienen muy en cuenta la filosofía de Estudio Ghibli, de ser un parque sostenible, de hecho, Sí, a mí me ha comentado gente que ha estado que algunos que esperaban cosas más grandes o épicas, claro. ¿no? Se encuentran con un parque que es un parque para pasear, básicamente, y que está en medio de la naturaleza, que no tiene grandes artefactos, sino que tiene cosas que están muy ligados a la naturaleza, y por eso yo creo que Estudio Ghibli ha sido coherente, porque si hubiera Sí, hecho un parque lleno de atracciones que va. mecánicas súper gigantes, no, sería Disney, no sería Ghibli. Exacto. Ya. Así que yo creo que es también para sentir la propia esencia del estudio. Sí, Sí, el espíritu, ¿no? Y Pero ¿hasta qué punto, yo tengo miedo, hasta qué punto el hecho de que esté vivo Miyazaki permite que estos diseños sean de esta manera? Es decir, que el claro, hecho de que el día ya que no esté veremos. él, ya Miyazaki veremos. es el dique de contención para todo ahora mismo. Sí, Ya, sí, ya. sí, sí, sí. Así Y luego el tema este de la compra de Studio Ghibli por parte de una cadena de televisión, ¿qué opináis? mm, a mí me parece interesante para su continuidad, Mm, pero yo siempre lo decimos, yo creo, la continuidad de Estudio Ghibli pasa por Miyazaki. Cuando termine Miyazaki y Suzuki también, ya Takahata terminó, así que mm, ahí ya se termina lo que hemos vivido hasta ahora.
Ya. La marca de estudio, Otro Ghibli, ¿no? ¿Quieres claro, decir? pero la marca de Estudio Ghibli seguramente va a seguir, Mm, pero lo más probable es que veamos mm, películas, pues estas que nos dejan un poco a medio entre el Ya, estilo puede antiguo y ser. estilos nuevos. sí. Bueno, de hecho, A mí me me ha gusta que sea... sorprendido. no, digo Que me ha que sorprendido el es... comentario de Marta de antes mm, que decía que El viento se levanta no le parecía final. Y a mí sí que no, me parecía, a A mí mí sí que también. me parecía Yo creo que es algo otro definitivo. tipo de final, sí, el Sí, del chico y la sí, garza. pero bueno, como sí, era, no sé, bueno, como tenía todo ese vínculo con digamos, con volar y tal, Mm. y era también muy sí. Mira, metafórico. para mí el final de El viento se levanta es el final creativo, o Sí, el final artístico de Miyazaki. Sin embargo, El chico y la garza es el final personal, yo ah, creo, sí, Mm, más el corazón de Miyazaki, lo que sí, está sintiendo. sí, En El viento se levanta sí hablaba mucho que los la temas... creatividad dura 10 años, que ya, era como Sí, más su profesión. Y ya, aquí nos habla más de su muerte incluso. ya. sí. Inquietudes según el momento. Yo os iba a decir que con lo de Nippon Animation, en principio que sea Nippon en concreto, a mí siempre desde que salió la noticia, me dio buenas sensaciones porque no deja de ser también una cadena que también había trabajado con ellos en su juventud. Entonces, pues dices, bueno, que dentro de cabe queda todo como un entorno más familiar. Tampoco, no, tampoco quiero pecar de ese idealismo de decir, bueno, el Nippon Animation del pasado no es, igual no es el de ahora. Entonces, pero bueno, se cambiará, no será tampoco el estudio Ghibli que conozcamos, pero para el mantenimiento de la marca yo quiero creer que además Nippon Animation pues tendrá como ese respeto de al menos Sí. de creativos que tuvieron en su día también Ya. trabajando con ellos. Entonces, Sí. a mí me inspira Yo creo confianza en ese sentido, pero bueno, tenemos que asumir que no va a ser lo mismo. Claro. Yo creo que ahora no toca y tampoco sabemos, pero la realidad es que este tipo Mm, de estudios requiere de un esfuerzo financiero brutal mm, para mantener, digamos, un equipo durante 7 años de esta claro. magnitud o para hacer las inversiones del museo, las inversiones Mm, del parque y tal. Es decir, al final bueno, tenemos experiencia de situaciones empresariales que han sido exitosas y otras que no, y la realidad mm, es que este tipo de proyectos necesitan de una carga financiera brutal, ¿no? Es lo que decíamos antes, decía no es exactamente Disney, pero una de las cosas que tiene Disney ahora es que tiene potencia financiera Sí. por un mm, tema de tamaño, ¿no? claro. Y de éxito, ¿eh? En cambio, Ghibli, claro, no sé si vosotros creéis también hasta qué punto la pandemia, esta película se tenía que haber estrenado a lo mejor en 2020. No lo Eh, sé, ¿eh? Es decir, yo creo que era imposible porque, no, Mm. porque va muy Es que lento. no. porque sí, de hecho Suzuki en esa época dijo que estaban haciendo como 1 minuto de animación al mes. O Sí, sea, es verdad. iban muy despacio Mm, y aceleraron al final. Yo creo que por esto que decía al principio de que mm, Miyazaki dejó al director de animación que Ya, hiciera el final, básicamente. ya, Y ahí yo creo que todos pusieron de su parte para terminar, porque todos eran conscientes de la importancia de la inversión, mm, que es la película japonesa más cara de la historia, o ya, sea que, mm. que no es poco, y sabían que era importante para dar una especie de final a Miyazaki. Claro. Y claro. todos pusieron de su parte. El otro día me sorprendía bastante ver la lista de animadores que han participado, que están muchos de los que ya se habían ido, como Hiromasa Yonebayashi, el director Mm, de Arieti y de otras. mm, Y, y me llamó la atención incluso Masashi Ando, mm, que durante años estuvo diciendo que odiaba a Miyazaki, que no se podía trabajar con él, mm. ha vuelto para ser una parte muy importante del Chico y la Garza, y me parece que es todo como un homenaje de todos estos Sí. animadores a Miyazaki. Y eso yo creo que es también una parte que a los que seguimos Estudio Ghibli Mm. nos llena un poco Es, de decir, qué es buen bonito. homenaje, ¿no? Al final. Sí, es bonito, ¿no? Que esté homenajeado en forma, en fondo, en temática, en referencias, en planos, Claro, en sensaciones y internamente animadores también. y internamente. Claro.
Por eso es que como creo que es una buena película de cierre simbólicamente. Sí. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que tenéis más trabajo porque solamente con El Chico Lagarta daría para otro libro. Sí, yo lo Y pensé luego también. la previsión de que pasen cosas, quiere decir Sí. que digamos, los aficionados a vuestro trabajo vamos a seguir a la expectativa para ver qué hacéis en el futuro, cómo vais completando las ediciones, qué va a pasar también con Ghibli y que nos podáis seguir explicando cosas, ¿no? Ha sido un placer poder charlar con vosotros. ¿Tenéis algún Gracias. comentario que queráis hacer que no haya salido en la conversación? Primero. Ahí no, de entrada no, de verdad que muchas gracias a ti por brindarnos también este espacio, gracias a todos los lectores que nos han ido apoyando todos estos años, porque antes lo decía Álvaro que son 9, o sea, 9 años desde la primera edición de Mi vecino Miyazaki, novena edición, ha sido como un ¿Qué camino nos iba a también del decir, no? héroe. Sí, Pero es sí, que era y este impensable, yo año, creo. sí. Sí, totalmente. Y bueno, también, que no lo hemos mencionado mucho, pero en Antes de mi vecino Miyazaki también volcamos una parte muy bonita de todo el trabajo previo de Miyazaki Takahata antes de la fundación del estudio. Para nosotros haber creado estos libros, pues ha sido también un camino que sigue creciendo y que es muy bonito ver. Entonces, de verdad que también gracias a todos los lectores, porque realmente si no, sin su apoyo tampoco habría sido posible que llegáramos hasta aquí y que haya coincidido también simbólicamente casi en paralelo, en cuestión de semanas con el estreno del Chico y la Garza, parece como una casualidad cósmica también Sí. y de verdad que estamos agradecidos. Muchas gracias también de verdad a ti por acogernos hoy. Gracias. Y ver el Ya, Chico y la Garza, por favor, que vais a Bien. flipar. pues ya Marta lo ha dicho todo ya, así que yo también gracias y sobre todo me uno a dar las gracias a la gente que ha comprado el libro, que durante todos estos años, a mí me parece que casi imposible que cuando el libro ya se va agotando, desaparece de las tiendas y la gente después vuelve a seguir comprándolo, vuelve a estar en las tiendas, bueno, también hay que dar gracias a Diabolo y a Lorenzo, al editor, porque nos ha confiado, nos confió este proyecto cuando no éramos absolutamente nadie Es verdad, total. y eso pues nos dio la confianza y nos ha ofrecido también esta forma de llegar a la gente, que a través de los libros es distinto a como lo hacemos por internet o por al final tener un libro es poseerlo también, es como tener en tus manos eso, no es como una Eh, pantalla. y además que ahí Y, sigue cuidando, las portadas, la calidad, claro, nos y sigue ahí, está siempre muy sí, pendiente. pero por eso el libro Ah, es como la parte más personal de claro, nuestra pasión por el estudio Ghibli. claro. Y nosotros y los lectores la compartimos, ¿no? Esta capacidad. A mí me ha servido, por ejemplo, ahora para releer películas que hace mucho tiempo que no he visto. O sea, en vez de ver la película, leyendo vuestro libro, me hace recordar No Ah, lees las claro. páginas. Qué bien. Es un eso es muy poco bonito. es un poco la idea, creo que es Sí, más recomendable pues leer capítulos después de haber visto una película sí. Claro, para conectar con Para situaciones, o conectar si, o como tú totalmente. dices, si Sí. tienes olvidado algunos datos, la verdad es que se refresca rápido y Sí, no, creo y que ahí entender sí. el orden y sí, sí, Sí. a mí me va muy bien, la verdad, es un libro de consulta Mm. fija. Y, es verdad que hay que conocer el trabajo del editor, de Lorenzo Pascual, también del diseñador, de Sebastián Romiti, que al final es una edición atractiva con muchas fotografías y todo sí. muy bien explicado y con un estilo de divulgación que hace que sea muy interesante de leer. Así que nada, muchísimas gracias por atenderme y felicidades por la edición y solo queda desearos mucha suerte en el futuro. Gracias a ti. Gracias. Venga, hasta la próxima. Adiós.